dentro de la UCR. ¿Te costó mucho, Martín, lograr esta precandidatura? Porque digo, las cosas están medias como divididas, ¿no? Dentro de la UCR. Sí, en realidad ahora se venía dando un proceso de reconstrucción interna en el último tiempo. Primero de normalización, se constituyó una mesa departamental que la conducimos nosotros. Y a partir de ahí nosotros venimos insistiendo hace un tiempo con un proceso de renovación de dirigentes, porque vemos que el radicalismo, como todos los partidos tradicionales, son un poco a veces reacios y difícil para la renovación. Y la verdad que fue un proceso que no fue traumático en lo más mínimo. Los dirigentes históricos nos han acompañado y hemos aglutinado prácticamente a todos los sectores del radicalismo de Rosario. Está bueno esto de plumerear un poco a las viejas estructuras que tiene el país, con dos partidos o tres partidos, dos centenarios y otro de 70 años, que de alguna manera dividen a la hora del voto a la opinión pública, ¿no? El peronismo, el socialismo y el radicalismo. Digo, Martín, ¿qué fue lo que te llevó a jugar ahora en una candidatura electiva? Sinceramente, milité toda la vida, milito desde los 18, 19 años. En este último tiempo había empezado a militar con más importancia porque la verdad que creemos que hay una realidad nacional que nosotros consideramos que se tiene que modificar y que la única forma de modificarla hoy es a través de la participación en los partidos políticos. También tiene que ver con la experiencia que adquirí en la gestión pública. Yo desde agosto soy subsecretario de Producción y Desarrollo Local. He metido mucho en la problemática del sector productivo, de la generación de empleo. Esto me ha generado una cantidad de propuestas que la verdad me interesa mucho llevarlas al Consejo. Desafíos importantes, porque uno de ellos es la generación de empleo, que últimamente es la que creo que todo el mundo aspira a plasmar en realidad, porque hay mucha incertidumbre a la hora, fundamentalmente de la gente joven, ¿no? Sí. Que termina una carrera o termina un ciclo de preparación y se queda colgado de pincel, ¿no? El reclamo, así como veo que muchos candidatos hablan de las obras, de la seguridad, cuestiones que consideramos importantes, el reclamo que más recibimos en los barrios, El laburo. claro, es el laburo. Quizás tiene que ver también con lo que yo vengo haciendo desde la Dirección General de Empleo, que depende de nosotros, de la Secretaría de Producción. Venimos realizando todo un trabajo de capacitación en oficios, de contacto con las empresas para generar inserciones laborales. Este año hemos metido casi 580 personas entre entrenamientos e inserciones laborales en el sector privado. Vos sos un tipo muy joven, me dijiste que tenés 38 años, y a uno lo que le llama la atención es cuando piden, uno ve muy pocos avisos de pedido de laburo, pero lo que te llama la atención es que, algo que ya lo decimos siempre, ¿no? Piden cierta experiencia. Digo, Sí. primero que hay generaciones que están sin laburar desde hace mucho tiempo porque no han tenido acceso. Y esto de pedir la experiencia, ¿cómo viabilizan hoy al que necesita un laburo la posibilidad de que por lo menos acceda a la primera experiencia en el rubro, ¿no? Nosotros, desde la Dirección General de Empleo, lo primero que detectamos, digamos, el nexo es la capacitación en oficios. Tenés que capacitar en lo que el mercado está demandando. Lo que nosotros detectamos fue que se capacitaba en lo que a la gente se le ocurría o que a las instituciones capacitadoras les resultaba más cómodo. Hicimos una encuesta entre 850 empresas, de los 8 sectores productivos más importantes de la ciudad. Esas empresas nos dijeron cuál era el tipo de personal que estaban buscando, cuáles eran los perfiles laborales más requeridos. A partir de ahí empezamos a capacitar gente y una vez que realizamos los cursos de capacitación en oficio los acompañamos a las entrevistas, los asesoramos y personalmente nos encargamos también de hacer el contacto con las empresas para estimular que tomen estos trabajadores desempleados que nosotros hemos estado capacitando, utilizando muchas veces, hay que reconocerlo, programas del gobierno nacional que nosotros mismos ejecutamos, que subsidian a las empresas que contratan jóvenes entre 18 y 24 años. Que no está mal, eso de tomar, si hay un programa del gobierno nacional, y adaptarlo, potenciarlo y hacerlo realidad. Lo que yo veo que de cualquier manera vivimos en un país donde hay un discurso casi esquizofrénico, donde se pondera una cosa y se hace lo opuesto, ¿no? Nunca hubo más trabajo en negro que en esta época, nunca hubo tanta gente cobrando un sueldo por derecha, que no es el sueldo de convenio, la verdad, mucha inequidad, ¿no? ¿Cómo se hace para llevar un apellido que está ligado también a otro partido, que es la antítesis de la UCR, como es el justicialismo? Digo, ¿cómo se convive dentro de la familia, entre las dos veredas?
Bien, hoy quizás es un poco más difícil porque hoy la antítesis se hace más profunda. Históricamente son partidos que, yo siempre digo lo mismo, entre el radicalismo y el peronismo disentimos mucho en las formas a veces. Digamos, nosotros estamos por formas más democráticas, más respetuosas de las instituciones, más respetuosas de la República. El peronismo tiene una visión más pragmática en general en el ejercicio del poder. Por eso oscila más, quizás puede oscilar entre un menemismo, un kirchnerismo, pero así todo, digamos, los ideales de igualdad, de solidaridad, los compartíamos. Hoy en día el kirchnerismo ha generado una fragmentación mucho más importante y se hace mucho más difícil la discusión y los consensos. O sea, cuando dijiste compartíamos, ¿significa que hoy con tu primo de pronto hay poco diálogo? No, hay diálogo, pero hay mucha más dificultad de ponerse de acuerdo. De consenso. Sí, de hecho, yo lo escucho a veces en televisión y quizás el diagnóstico que él hace lo comparto en gran medida. Lo que después a veces nos dividimos es en cuáles son las formas para modificar esa realidad. Yo los escucho que ellos hablan de desigualdad social. Yo veo que Argentina tuvo un periodo increíble de viento de cola a nivel mundial, donde crecimos 8 años ininterrumpidos a tasas chinas, y no terminamos con la pobreza, no generamos condiciones de infraestructura para el crecimiento. Ahí es donde a veces disentimos un poco más con ellos, ¿no? Decías que había trabajado con tu tío, con Roberto Rosúa, que de política podemos decir que sabe mucho. Sí. ¿Qué has hablado últimamente con él? Ahora hace mucho que no hablo con Roberto, pero Roberto para mí es la verdad que más allá de que haya estado en otro partido y milite en otro partido, es un ejemplo de dirigente político. No solo en lo que tiene que ver a la ética pública, que es algo en lo que yo hago hincapié constantemente, sino también Roberto fue siempre un gran generador de consensos. Era una persona con diálogo con los distintos partidos, que creo que es hoy lo que falta, principalmente en el Consejo. El Consejo no se dialoga, se pelea se pelea y se denuncia mucho. ¿A vos Diga. No, digo que a él lo acompaña en segunda instancia también alguien que porta un apellido ligado a la historia de la provincia. Nosotros conocimos muy de cerca al padre, que murió tempranamente. Eugenito Malaponte era para nosotros el papá de Eugenio, hijo, claro, que hoy te acompaña en segunda instancia. Todo un emblema también, es toda una lectura de una ratificación radical, ¿no? Si se quiere. La verdad que es un orgullo que me acompañe Eugenio. No solo, con Eugenio iniciamos, en la época del menemismo, nos sentamos un día, éramos amigos, y dijimos, hay que empezar a participar, hay que cambiar esto. Teníamos 18, 19 años, y empezamos a armar un grupo político ahí, que hoy terminamos siendo, con 38 años, casi 20 años después, quienes encabezan esta lista. También está Lisandro Rodríguez Araya, hijo de otro militante histórico del radicalismo, desaparecido por la fuerza, por haber defendido presos políticos. Hay muchos apellidos que hacen, que en verdad lo que simbolizan, que es lo que nosotros queremos hacer, es esta reunificación del radicalismo de Rosario. Martín, cuando uno le pregunta a los referentes tradicionales del radicalismo, ¿qué le pasó al partido de Alfonsín para acá, que prácticamente se desintegró y hubo que trabajar mucho? Tienen el casé puesto, pero tu mirada, ya que sos un tipo más joven, ¿qué le pasó al radicalismo? El radicalismo, yo creo que en el gobierno de Alfonsín, hago dos separaciones de la crisis distintas. El gobierno de Alfonsín le tocó lidiar con una realidad que era, digamos, muy difícil que no termine como terminó. Sin embargo, yo lo rescato mucho, juicio a las juntas con ADEP, plan de alfabetización, de alimentación. ¿Qué pasa? Le tocó gobernar un contexto económico que es todo lo contrario al contexto económico que le tocó gobernar al kirchnerismo. Y con un aire viciado todavía con presiones militares. Pero obviamente, yo no me olvido de la Pascua donde la casa está en orden. Eso es la consecuencia todavía de coletazos de autoritarismo que estaban todavía acechando la democracia, obviamente. El asalto al cuartel de Tablada, un golpe subversivo en medio del gobierno, los no sé cuántos paros nacionales de la CGT. O sea, eso es un contexto distinto. ¿Y qué no rescatás de Alfonsín? Porque Alfonsín fue un tipo ético, un tipo moral. Pauta de ellos murió en el mismo departamento donde salió para asumir la presidencia. No, Alfonsín yo creo que no se enriqueció. Totalmente de acuerdo. Yo de Alfonsín creo que fue un ejemplo de lo que es el radicalismo. ¿Y qué es lo que le criticás al radicalismo de esa época? Quizás le faltó modernizarse, quizás le faltó pragmatismo. Le faltó a lo mejor tiempo, ¿no? Sí. Pero también hubo personajes hoy que pivotean en el coqueteo del cargo público. Por ejemplo, verlo a Moró. Hoy por hoy uno siente vergüenza ajena de aquel Moró que venía con toda la fuerza de una democracia que ganaba el país hace 30 años. Y hoy lo ves vos en manifestaciones tratando de... Yo creo que es el famoso cuadro de Sabat, ¿no?
del atornillado a un cargo político, Sí. ¿no? Bueno, y ahora estamos viendo mucho de eso acá en Rosario. Yo creo que de Alfonsín tengo esa visión. Lo que creo que le pasó al radicalismo fue que se alejó de lo que era en el 2001. Ahí fue la cuestión. En el 2001 llegó un gobierno dentro de la alianza que no respetó al radicalismo, no lo respetó desde la ética pública, no lo respetó desde la participación democrática, no lo respetó desde el respeto a las instituciones. Y vuelvo a la misma crítica que le hago al radicalismo de siempre, que es deber de mi generación modificarlo. No fue pragmático. Nosotros debemos absorber un poco del pragmatismo del peronismo. De la Rúa que tendría que haber hecho de evaluar el primer día. Sí, pero además no tenía uña de guitarrero. No, seguro. Vos era el productor del programa donde lo tuvimos toda la hora entera, y cuando yo lo tuve una hora entera y me di cuenta que se estaba sustentando por Lilita Carrió, que lo acompañaba en ese momento, y por Luis Brandoni, y que él me dijo, yo estuve toda la vida preparándome para ser presidente de la República y terminó como terminó. Digo, más vale ahorrarse el prepararse en la forma en que se preparó de la Rúa, ¿no? Porque es más o menos lo que le pasa hoy a Rajoy en España. Totalmente. Desde que yo tengo memoria, Rajoy moría por ocupar el cargo que tiene, y fíjate cómo está cicateado por toda la corrupción. Me hace acordar de esos equipos que le toca jugar en la Copa Libertadores, pero le toca jugar al año siguiente, ¿viste? Y le llega cuando ya se le fueron 3 jugadores, Claro. el técnico no le quedó. Exactamente. De la Rúa, un tipo que se capacitó toda la vida y llegó en un momento de su vida donde ya estaba en declive. Pero ¿sabés qué? Yo creo que también, eso lo decimos siempre nosotros acá, que somos como hermanos, digo, hay que saber los límites que uno tiene, ¿no? Sí, Si a mí me ponen mañana, no sé, a dirigir un equipo de fútbol, y bueno, si yo agarro, porque soy un kamikaze. Tal cual. Porque tengo que saber mis límites. Proyecto así puntual, si sos elegido concejal el primer día que llegás al Palacio Vasallo. Proyecto puntual, programas de empleo municipales y provinciales, así como son los programas que tiene la Nación. Programas de entrenamiento laboral y de inserción laboral en empresas. Con muy poco presupuesto provincial y municipal, se puede insertar mucha gente a trabajar en el sector privado mediante esta vía de subsidio a las empresas. Programa concreto, modificación de la normativa de suelo industrial. Rosario tiene que dejar de ser solamente una ciudad turística y volver a ser una ciudad productiva y de neto corte industrial. Esas son las dos visiones más importantes que nosotros creemos que después repercuten en la seguridad, en la inclusión social y en otras áreas, ¿no?